Lisa, tú has visitado, me contabas, distintos colegios, distintas entidades. Cuéntanos de qué se tratan estas visitas. Justamente eh, hemos detectado que lamentablemente esa relación que debe estar fortalecida tanto por el colegio como las familias para poder detectar los problemas con los estudiantes, para poder ver esta lacra que ha aparecido en estos últimos años, que es el bullying, ¿no? Se puede fortalecer a través de una muy buena relación entre colegio y familia. Pero esta está cada vez más distante. ¿Por qué? Porque últimamente se han hecho algunos proyectos de ley que nos ha hecho ir al Congreso, poder hablar, tener mesas de trabajo con los congresistas para explicarles de que lo que necesitamos es tener a los padres como aliados, no enemigos del colegio. Y es lo que se está fomentando. Por ejemplo, esta conocida ley, la ley de la protección de la economía familiar, una ley que se dio en el 2002, justamente para que el niño, que sus padres no tengan o no cuenten o hayan tenido alguna inconveniente en sus pagos, no sean retirados de las aulas, puedan seguir siendo evaluados, ¿no? Y no tengan ningún tipo de afectación personal. Resulta ser que por esa ley ahora los padres, bueno, totalmente se desentienden de la responsabilidad que tienen O sea, de ha sus crecido el hijos. número de morosos, Uf, ¿eh? en un 45%. 45, En ¿no? unos Y casos al final 60. terminan pagándolo, o sea, los que siempre pagan van a Ellos son, tener que pagar lo que otros padres de familia no exacto. pagan. Y algunos colegios vienen cerrando porque no se puede sostener la economía, se está socavando la economía de los colegios y encima tenemos que darles pues todo documento. Nos quedamos totalmente desarmados para poder hacer ese cobro que, caramba, si yo no pago la luz, ¿qué La sucede? cortan, Si claro. yo no pago el teléfono también, pero vemos que el servicio educativo, que es algo de tanto valor, porque lo que hace el maestro es transmitir la vida, transmitirle vida. El niño lo primero que ve es su maestro, y creo que todos hemos visto escenas o hemos compartido escenas donde el niño dice, mi maestra dice, mi profesora dice, quiero que lo hagas como ella me ha dicho, porque es un ser influyente en la vida del alumno. Entonces es muy necesario que siempre estén en mucha coordinación y trabajando juntos para poder lograr el desarrollo integral del alumno. Pero eso no lo vemos ya en años. Ahora vemos solamente El papá y la mamá quiz se van a trabajar y se desentienden completamente de la educación. y quieren que el colegio, bueno, les entregue pues esto al niño en perfectas condiciones, que no lo llamen para cosas de disciplina, como un papá me dijo, porque el lema de uno de nuestros colegios es formando un carácter. Y me dijo así, directora, ¿cuál es el lema del colegio? Le digo, formando un carácter. Ya pues, forme el carácter de mi hijo. ¿Para qué me llama a mí? O sea, totalmente fuera de lo que significa la responsabilidad del padre, de ser el protagonista en la vida de los hijos. Entonces el papá solamente se ha vuelto pues un proveedor, un abastecedor de lo material, sin abandonando lo que en realidad el niño le pide para poder seguir viviendo con valores y principios emanados desde casa. Entonces, por eso es que estamos viendo la sociedad que estamos viendo, ¿no? María Luisa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Uh -huh. tiene un artículo en uno de sus incisos, dice que los padres de familia tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Pero entiendo que eso lo quieren modificar también. Exacto, también ¿Es estamos cierto peleando eso? eso No me en el diga. Congreso, porque es un derecho que está albergado en la O sea, quieren Constitución. quitarle ese derecho a los padres de familia.
cuando es tan hermoso que los padres puedan escoger, me encanta ver que los padres vayan a los colegios a escoger, a ver si esto va de acuerdo a la axiología familiar. Entonces yo opto por estos servicios educativos y nos ponemos de acuerdo. Es algo maravilloso. Al final obtenemos pues ya por décadas jóvenes que ahora ya son profesionales. Es más, son empresarios que ahora nos abastecen ahora a nosotros, porque fuimos nosotros sus educadores, ¿no? Sí. Entonces, y esto es vulnerar los derechos de los padres de familia. Sí, se incorpora a la conversación Sergio Burga del Instituto de Investigación en Población. Le damos la más cordial bienvenida, Sergio. Estábamos conversando con María Luisa sobre, bueno, esta recomendación, esta imposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí hemos ido derivando un poco a conversar sobre la importancia de la familia, la importancia de la participación de los padres de familia en el proceso educativo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Disculpa No, la demora. Sí, bueno, un poco para entrar primero al tema que nos convocó. Nosotros, en coordinación con la plataforma Citizen Go, es una plataforma online en donde se recogen firmas virtuales cuando sale este pronunciamiento de la Corte en el mes de enero, pero el pronunciamiento fue en noviembre. Se hace una alerta y se traduce en 3 idiomas, en el portugués, el español y en el inglés, y se recogen más de 50.000 firmas inmediatamente, ¿no? A los pocos días. Entonces un poco la idea era qué cosa hacer con esas firmas para, digamos, que era la expresión del rechazo de la gente sobre esta imposición que quiere hacer la Corte, ¿no? Y entonces se coordinó con diferentes instituciones, en el caso del Perú, con nosotros, con el Population Research Institute, o el Instituto de Investigación en Población, y en otros 5 países más. Aquí está, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Panamá, en México, para hacer un acto simultáneo. Y esto fue lo que ocurrió el día martes 30, en donde presentamos más de 56.000 firmas a nuestra Cancillería, y esto también ocurrió en estos países. Y después se han adherido, yo veo otros países más como Paraguay, como Bolivia, de Chile. Hecho, son más de 30 organizaciones de muchos más países, pero el acto simultáneo se hizo en estos países el día martes 30. Así Son es. los primeros en pronunciarse. Así es. Y bueno, este manifiesto, finalmente entiendo, lo elevan a la Cancillería, ¿no? Así lo presentamos, y justamente acá tengo el cargo con el documento que presentamos, las 56.000 firmas, dirigido a la actual ministra Cayetana Aljovín y al viceministro Francisco Popolicio, indicándoles que le estábamos entregando 4 folios con las más de 56.000 firmas y pidiendo una audiencia, porque lo que le estamos pidiendo al Estado y a través de nuestra canciller es que rechace contundentemente esta imposición de la Corte Interamericana y que haga respetar evidentemente nuestra soberanía, ¿no? Esto se ha hecho por escrito, se presentó el día martes, y esperamos tener respuesta pronta para ver cuál va a ser también la posición del Estado peruano, que, digamos, creemos que tienen que hacer respetar nuestras leyes, tienen que hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico. Para eso tenemos un Congreso, para que discuta las leyes, para que las debata, no para que vengan una imposición de 7 jueces que nadie los ha elegido, no por lo menos los peruanos, y nos digan, ustedes tienen que hacer esto así o así. Así es. Teniendo una constitución y teniendo nuestras propias leyes, y además la constitución de esa corte, de ese tribunal, no le da atribuciones para legislar, para comenzar, ¿no? O sea, le han hecho una consulta de una cosa y ellos se pronuncian de otra, entiendo, ¿no? Así es, y además reinterpretan
lo que es el Pacto de San José, al cual el Perú, el Estado peruano está suscrito, reinterpretan algo que es explícito. El Pacto de San José dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Claro, artículo 17.2, ¿no?, de la Convención. Así Entonces, es. si la Convención dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿cómo así un tribunal, contradiciendo la Constitución que le da origen al tribunal, legisla y dice que no, que el matrimonio es todo lo contrario, puede ser entre personas del mismo sexo, ¿no? Así Eso es. en ninguna parte de la Convención aparece, ¿no? Es cierto, no es la primera vez que hacen esto, lo han hecho con otras sentencias, a través de otras sentencias, en donde para ellos han decidido que el inicio de la vida no es lo que dice las ciencias médicas, que empieza desde la concepción. Para ellos empieza desde la anidación, dice. Y este tipo de prerrogativas que han comenzado a tomar no lo hacen en función a interpretar el Pacto de San José, sino que hace una reinterpretación, digamos, desde una óptica ideológica. Claro, que es parte de toda una ideología, ¿no? La ideología de género, ¿no? Así es, correcto. Que propugna o promueve el aborto, que promueve el matrimonio homosexual, que promueve una serie de decisiones que escapan a nuestro ordenamiento legal. Y nosotros como sociedad civil debemos de decirle ya basta. Y esto me da pie para contarte que en la Ciudad de México el año pasado se celebró la Asamblea General de la OEA, donde hay también un espacio de diálogo con la sociedad civil y los representantes de los países. Unos días antes de darse ese evento, se firmó la Declaración de México, donde más de 900 parlamentarios de toda América Latina habían escrito un manifiesto hacia la OEA y hacia los organismos, justamente la Corte, la Comisión Interamericana, la Comisión de la Mujer, qué sé yo, para decirle que ya basta con la imposición ideológica y que respeten la autodeterminación de los pueblos en temas de vida, familia y libertad religiosa. Tuve el honor de poder ser el vocero de la coalición y poder transmitirle eso en la Asamblea General a los cancilleres que estaban presentes. Les di la declaración impresa con el nombre de todos los legisladores que respaldaban esta declaración. ¿Y acá del Perú? Participaron muchos congresistas, cerca de 10 congresistas, y esto da pie que justamente en abril, que se va a celebrar la Cumbre de las Américas, que es otro evento de la OEA, que digamos que esta vez se hace con los mandatarios, también va a haber un espacio para la sociedad civil, y esto tiene que ser también una nueva oportunidad para poder alzar nuestra voz y decirle que ya basta de tanta imposición, ¿no? Con Mera Luisa conversamos y recordamos un poco de las manifestaciones que impulsaron con Mis hijos no te metas para oponerse a la imposición de la ideología de género en el currículo escolar y entiendo, no sé si más adelante habrá otra manifestación a propósito tal vez de la convocatoria a esta reunión de la Organización de Estados Americanos, pero es cierto, o sea, la población peruana lo ha dicho de distintas maneras y pública y mayoritariamente en contra de esta ideología y de este nuevo orden que se quiere imponer en el mundo, ¿no? Así es, y en el Perú es claro y evidente que es el actual gobierno PPK está que no impulsando, representa a nadie, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo. Así es, no está impulsando. El día de hoy, el día de ayer se publicó en el peruano la resolución ministerial en donde publicaban el Plan Nacional de Derechos Humanos. El día de hoy ya lo publicaron en la web del Ministerio de Justicia, y en donde, digamos, este gobierno sigue dando signos de hacer lo que quiere a espaldas del pueblo, ¿no? En diciembre se aprobó, pero con esto de la venida del Papa no lo sacaron, han esperado que acabe todo esto para ya publicarlo. Pero lo más peligroso de esto es que consideran a los grupos LGTB como población vulnerable.
al mismo nivel que los niños, al mismo nivel que los ancianos, al mismo nivel que las mujeres, con el fin y el propósito de elaborar políticas públicas para supuestamente su protección y promover sus supuestos derechos especiales que podrían tener y promover este estilo de vida, ¿no? Nuevamente este gobierno ya está, digamos, no sé si con las horas contadas, pero sigue actuando de la misma forma de espaldas al pueblo. No llega al mundial, dicen. No llega al mundial. Bueno, cada vez que nos veamos de alguna manera afectados, vulnerados nuestros derechos, los derechos de los niños, porque Con Mis Hijos No Te Metas mayormente ha sido conformado pues por familias de toda fe, que quieren justamente preservar el que los mismos padres sean los orientadores, que sean los formadores, que tengan la libertad de escoger el colegio que mejor les plazca para la educación de sus hijos, ¿no? Y evitar toda imposición propia del gobierno, como lo hemos venido haciendo, que la intención del gobierno ha sido pues transversalizar en todas las políticas públicas, en todo órgano jurídico del Estado, la ideología de género. Ojalá pusieran el mismo empeño en la reconstrucción del desastre del niño, ¿no? O sea, tantas necesidades en resolver el tema de los agricultores, de la papa, en fin, tantas necesidades que merecen la atención del gobierno y de todos nosotros, ¿no? Sí, pero nos distraemos en algo que la población públicamente rechaza, y pese al rechazo público, no sé, parece que padecieran de sordera, ¿no? O sea, sí. Es una manera de actuar que linda pues ya con una corriente ideológica, con la torpeza, ¿no? O sea, con una corriente ideológica. Nosotros vamos a seguir estando muy atentos respecto a la suerte que corre el documento que ustedes han presentado en la Cancillería. Confiamos tenerlos pronto nuevamente aquí en Betel para informar, dar cuenta en qué queda todo esto, porque felizmente algo que no todavía felizmente no tocan y espero que jamás se toque es el de la libertad de expresión, y mientras podamos gozar de libertad de expresión podremos expresar públicamente en qué cosas estamos de acuerdo y en cuáles no.